Hola, buenos días, bienvenido a nuestro programa radial Cine Humanitario. Mi nombre es Lucía Pardo y en nuestro programa de hoy nos estará acompañando la doctora Cristina Salazar Rincón. Buenos días, Lucía. Estoy muy feliz de estar acá. Espero poder contribuir con mis conocimientos. Bueno, teniendo en cuenta que ese territorio Kurdistán es un territorio conocidamente como autónomo, ¿considera usted que el derecho internacional humanitario puede llegar a cobijar este tipo de territorios autónomos o independientes y a las personas que habitan allí, especialmente siendo la mayoría refugiados y aquellos que huyen de la guerra en sus territorios? Lucía, sí, por supuesto, el derecho internacional humanitario también aplica a países o territorios autónomos, como es el caso de Kurdistán, porque este derecho internacional constituye costumbre internacional, por lo cual a los países no signatarios también les aplica al igual que a sus habitantes. Estas normas les aplican porque constituyen un cuerpo normativo que son entendidos como normas que hacen parte de la humanidad y que están creadas para protegerlas. Entonces, tanto su aplicación y las sanciones que se imponen por la violación de estos les son aplicables a territorios autónomos como Kurdistán. Siguiendo con nuestro programa, ¿considera usted que ese tipo de territorios donde hay refugiados le es aplicable este principio de distinción, en donde pues conocemos que está involucrado los temas de objetivo militar, está el principio de proporcionalidad y el principio de necesidad militar, eh, los cuales se cobijan por este gran principio del derecho internacional humanitario? Teniendo en cuenta esto, ¿usted cree que estos refugiados de los territorios de las películas pueden ser protegidos por ese principio de distinción? Bueno, sí. Allí creo que es necesario diferenciar qué se entiende por refugiado y qué se entiende por combatiente. Entonces, el derecho internacional humanitario dice que el combatiente son aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que son parte del conflicto. A diferencia, los refugiados son aquellas personas que tienen un temor fundado que no les permite regresar a su país de origen. En cambio, pues como lo decía, los combatientes están dentro de las hostilidades, tienen un motivo y persiguen un motivo ya sea político, económico, y que los refugiados, si bien el derecho internacional humanitario los reconoce, encasillarían dentro de la categoría de civiles, y entonces en ese sentido el derecho internacional humanitario dice que los civiles no pueden ser objetivo militar. Por ello ahí aplica el principio de distinción, que dice que pues los grupos armados solo deben atacar en la medida en que sea necesaria a objetivos militares y no a civiles. Referente a lo que estábamos hablando previamente, tocamos el tema de derecho de los refugiados, doctora Cristina. Entonces, me gustaría que usted nos contara más o menos qué se entiende por refugiado, cuándo una persona puede considerarse como refugiado. ¿Usted considera que estos niños efectivamente eran refugiados? ¿Nos podría contar un poco frente a esta condición? Los refugiados son aquellas personas, niños, niñas, hombres, mujeres, que por algún motivo, ya sea una violación masiva de derechos humanos, violación sistemática, no pueden regresar a su país de origen. O sea, tienen un temor fundado que es la violación, que en su país de origen no se les garantizan las condiciones necesarias para obtener una vida digna. Entonces, ¿cuándo una persona es refugiada? Una persona es refugiada desde el momento en que cumple con estas condiciones, es decir, desde el momento que tiene temores fundados que no le permiten regresar a su país de origen. Desde ese momento, esa persona se considera una refugiada, a pesar de que el país al que llegue no la reconozca como tal, ya es una persona. Y esto pasa porque la condición de refugiado tiene un carácter declarativo, más no constitutivo. Entonces, se configura desde este momento y lo que hace el Estado receptor es simplemente reconocer o no esa condición, pero eso no le quita que ya se haya configurado. Entonces, sí, de acuerdo a lo que podemos observar en la película, efectivamente estos niños son refugiados. En su opinión sobre el uso de las minas antipersonas en la película, ¿cómo usted observa esta situación de las minas en aplicación y además que estén a tan cerca alcance de los niños, ¿no? Que son los que los recogen y los venden? Bueno, en la película vemos un panorama muy desolador, que es que los niños día a día se ven expuestos a las minas antipersonas y dada esta práctica que sucedió y que ha continuado sucediendo, es que los convenios de Ginebra y el derecho internacional humanitario se han encargado de crear mayores mecanismos para garantizar que este tipo de armas no sean utilizadas. Entonces,
Por ello existe, digamos, la Convención de Ottawa. Sin embargo, si bien existen estos instrumentos que prohíben el uso de estas armas, como lo son las minas antipersonas, vemos que en la actualidad aún hay muchas minas antipersonas. Frente a lo que estábamos hablando, doctora Cristina, claro, es evidente la falta de materialización, pero también a veces vemos que los estados no cumplen, ¿no? Una de las formas en las que el derecho internacional se aplica, internacional humanitario se aplica en los estados internamente, es que estos estados creen medidas de protección, tipifiquen delitos, creen sanciones administrativas y sanciones a los diferentes actos que se pueden aplicar. Es como una expresión muy grande que el derecho internacional humanitario tiene en los países, ¿no? Que ellos mismos creen esta normativa interna para dar protección a posibles actos que se pueden dar en concordancia al conflicto. En este caso, y viendo lo sucedido durante la película, ¿usted considera que en el contexto de la película efectivamente hubo una violación al derecho internacional humanitario? ¿Considera usted que los estados parte del conflicto han cumplido con estas obligaciones que impone el DIH? Lucía, creo que la película es muy explícita en mostrar la constante violación de derechos y violaciones al derecho internacional humanitario por parte de los estados. Y en ese caso, digamos, en principio, los estados mismos deberían juzgar a los autores de estos crímenes, ¿cierto? Digamos, respetando la soberanía de los estados. Sin embargo, la comunidad internacional dispuso tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional y también ha creado a lo largo de la historia tribunales penales especiales, como lo fue el caso de Ruanda, como lo fue el caso de Yugoslavia. Sin embargo, estos han tenido fuertes críticas en cuanto a su efectividad. Entonces, pues esa sería la conclusión con la cual quiero cerrar, que a pesar de que el derecho internacional humanitario tiene grandes detractores, es una herramienta muy importante y que ha marcado precedentes en nuestra historia. Muchas gracias por la entrevista de hoy, doctora Cristina. Fue un placer tenerla en el programa de hoy.